Hay noches que parecen normales, casas que desde fuera no revelan sus secretos, familias que buscan comenzar de nuevo, lejos de los recuerdos amargos. Pero a veces, esas casas esconden algo más antiguo que sus cimientos. Algo que no se puede explicar con lógica, que no se puede ahuyentar con rezos apresurados. Algo que se alimenta del miedo. Cuando la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino presencia activa, real, casi consciente, entonces sabes que has cruzado un umbral del que no será fácil regresar. Así comienza esta historia. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Son las 9:18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Hay alguien que quiere hablar con vosotros. Algo horrible está pasando en mi casa. ¡Dios, no! Hoy es 1 de noviembre de 1971. Estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño? Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Cuando Lorraine ve, siente o toca algo, le pasa factura. Siempre paga un precio. Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Mira lo que me ha obligado a hacer. Tenemos que irnos de aquí. No serviría de mucho. Ese ente oscuro se ha pegado a su familia. Padre, nunca hemos visto algo así. Voy contigo. Ni hablar, no puedo perderte. ¡Lorraine! Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? ¿Sí? Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti. Mira lo que me ha obligado a hacer. Expediente Warren. The Conjuring, dirigida por James Wan en 2013, es mucho más que una película de casas embrujadas. Es una cátedra de cómo construir terror puro, sin trucos baratos, sin exceso de efectos especiales, apelando a nuestros miedos más profundos, lo que no vemos, lo que no entendemos, lo que no podemos controlar. Basada en los archivos reales de Ed y Lorraine Warren, los célebres investigadores de lo paranormal, la película nos cuenta el caso de la familia Perron,
quienes, tras mudarse a una granja en Rhode Island en 1971, comienzan a sufrir una serie de fenómenos inexplicables que pronto se tornan en una pesadilla. Desde el primer fotograma, One nos atrapa. La fotografía desaturada, la banda sonora inquietante, los movimientos de cámara suaves que nos hacen sentir como si nosotros mismos recorriéramos la casa. Todo está diseñado para meternos bajo la piel un terror que va creciendo, silencioso, implacable. La película respeta el ritmo del miedo real. Primero los susurros, los golpecitos, las puertas que se mueven solas. Luego, la sensación de que algo te observa cuando estás solo. Después el escalofrío, la parálisis, la certeza de que no estás solo. Y finalmente, la invasión total. El miedo que ya no puedes racionalizar ni ignorar. Si estás disfrutando de este análisis y quieres apoyar este espacio único, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y comentar tu escena favorita. Gracias por mantener viva esta comunidad de amantes del terror. Pero The Conjuring no sería lo que es sin sus personajes. Ed y Lorraine, interpretados magistralmente por Patrick Wilson y Vera Farmiga, no son solo cazafantasmas, son seres humanos con miedos, dudas, heridas. Lorraine, con su don de clarividencia, lleva sobre sus hombros una carga invisible que a veces amenaza con consumirla. Ed, con su fe inquebrantable, lucha por proteger a su familia y a todas las familias que piden ayuda. Ese amor profundo entre ellos es lo que da humanidad a la historia. No estamos viendo héroes invencibles, estamos viendo personas reales, vulnerables, que enfrentan lo imposible con una mezcla de fe, coraje y dolor. Y luego están los Perron, Caroline, Roger y sus 5 hijas, atrapados en una casa que parece tener vida propia. Una casa donde los relojes se detienen a la misma hora, donde el hedor apodrido invade ciertas habitaciones, donde una presencia invisible juega a las palmas en la oscuridad. La ambientación es sublime. El uso del sonido, o mejor dicho, de su ausencia, es magistral. Hay escenas donde apenas oímos nuestra propia respiración, donde el silencio se convierte en una promesa de algo terrible, y cuando llega el golpe de terror, no es gratuito. No es un susto fácil, es la culminación de una tensión que ha ido creciendo, segundo a segundo, hasta hacerse insoportable. Una de las escenas más icónicas, la del armario o la del clap clap, sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo asustar sin mostrar casi nada, solo insinuando, solo dejando que nuestra mente haga el trabajo sucio. Además, The Conjuring entiende algo que muchos films de terror olvidan, que el miedo verdadero no nace de los gritos ni de la sangre. Nace de la sensación de estar absolutamente solo frente a lo desconocido, de saber que hay algo ahí y no poder hacer nada para evitarlo. El guión no necesita complicarse con giros innecesarios. La historia es directa, casi clásica. Una familia en peligro, unos investigadores que intentan salvarla y una fuerza maligna que hará todo lo posible por destruirlo todo. Pero es en los pequeños detalles donde brilla. La cruz que se da vuelta sola, el espejo que muestra más de lo que debería, la muñeca Annabelle que insinúa otros horrores por venir. La música de Joseph Bishara añade otra capa de terror sutil pero demoledor. No es una banda sonora que busque ser bonita, es una que busca perturbarte, acompañarte hasta en los silencios. Y cuando llega el clímax, cuando la batalla final se desata, The Conjuring no cae en el espectáculo desmesurado. Todo sigue sintiéndose íntimo, dolorosamente real. La lucha no es solo contra un espíritu maligno, es una lucha por la fe, por la familia, por la vida misma. Al acabar la película, lo que queda no es solo el recuerdo de los sustos, es el eco de un terror que toca fibras profundas, el miedo a lo invisible, el miedo a perder a los que amamos, el miedo a no ser capaces de proteger lo que más importa. Y en ese eco, en esa resonancia íntima y devastadora, es donde Expediente Warren se convierte en algo más que una película de terror. Se convierte en una experiencia emocional, una que no se olvida.
Echoes of the haunted, fear we can't outrun. Through the broken mirrors, through the setting sun. Prayers won't save us, hope slipping fast. Caught in the echo of a haunted past. Cries that no one else can hear. Cold breath brushing close and near. Ancient names, forgotten lies. Silent screams that fill the skies. Echoes of the haunted, fear we can't outrun. Through the broken mirrors, through the setting sun. Prayers won't save us, hope slipping fast. Caught in the echo of a haunted past. En el ático de Belayud, este tipo de terror es el que siempre merece ser recordado, el que no solo nos asusta, el que nos toca el alma.